tengan la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares y presten atención a lo que de alguna manera se va a aportar para beneficio de la introducción al derecho penal. Evidentemente que es el derecho más sensible, el derecho penal, porque tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el marco conductual de una sociedad, tiene que ver con límites y tiene que ver evidentemente con la conducta personal. Y esta conducta, si nosotros nos remontamos a tiempos pasados, vamos a recordar que toda colectividad, para poder desarrollarse, para poder avanzar, para poder progresar, ha tenido que hacer o tener dos fases. Primero, una fase de organización, cómo se organiza esa sociedad, y después una fase de dirección. Y esto nosotros, revisando a lo largo de la historia de los diversos regímenes políticos, nos vamos a dar cuenta que en todos hay organización y dirección, sean como reyes, sean democráticos, socialistas, y esa permite poder avanzar solamente si nos organizamos de esta forma. Y esto ha derivado que la colectividad, a las finales, con el marco evolutivo, haya derivado primero la aparición del derecho, después la aparición del Estado. Y para que se pueda vivir en armonía, para que se pueda vivir en sociedad, esto significa que tenemos que ajustar nuestra conducta. Y esta conducta es básicamente diseñada desde que nacemos y comenzamos a crecer. Comenzamos a ver una autoridad. Y esa autoridad principalmente la vemos en el marco paternal. Y no solamente vemos esa autoridad, sino también sentimos la protección, al margen de la participación de la mamá, por supuesto, sentimos la participación, sentimos la seguridad del papá, pero también sentimos el marco de tener la posibilidad de ser castigados, y con la premisa de si no haces esto puede ocurrir lo siguiente, y eso se sigue manteniendo. Y toda esta sociedad, nos vamos a dar cuenta que todas las instituciones, inclusive la misma universidad, sigue dentro de estos contextos, dentro de estos lineamientos, sea en el hogar, sea en el colegio, sea en el club, sea en una empresa pública o privada. En todo van a encontrar un marco de organización, y eso está diseñado pues en los estatutos. Y esto implica lo que dice Maurice Duverger, la técnica de encuadramiento colectivo. Y esto implica que se tiene que vivir en armonía dentro de una sociedad donde debe haber conductas que permitan desarrollar a esta sociedad. Y esas conductas, cuando afectan con el desarrollo de la propia sociedad y resultan de ser graves, ya no solamente está dentro del dominio pues, de una institución, sino ya tiene que ingresar la autoridad. Y esto es lo que se conoce como el control social. El control social que tiene dos aspectos: el control social informal y el control social formal. ¿Y qué es el control social formal? Es el sistema penal, cuando tiene que intervenir ya la autoridad en el marco de este tipo de control. El control social formal e informal tiene la misma finalidad: cautelar estas conductas, y responden a un sistema de valores que están en concordancia del ordenamiento constitucional, y la diferencia, como dice la diapositiva, es la sanción. Evidentemente, en todo tipo de conducta normalmente tiene una consecuencia, y puede ser positiva o negativa.
Estudias bien, ganarás un premio. No estudias, no serás aprobado. No estudias el curso, serás desaprobado. Y si eso te ocurre cuando estás terminando tu carrera, tendrás que perder pues, un año más por no haberte preocupado. Y a lo mejor pueden haber sanciones en casa o restricciones en casa. Entonces, este marco de control social, formal e informal, y desde pequeño vamos observando los valores, qué cosa significa, y uno va apreciando lo que ocurre, inclusive se va formando lo que resulta valioso y lo que no resulta valioso. Y en este caso, normalmente nosotros lo podemos advertir cuando miramos la televisión, ¿no? Que normalmente están saliendo sobre todo noticias negativas que atropellan, matan personas, aparecen sicarios, siguen matando personas, roban, se meten a las casas, se meten a los locales, a los chifas, le disparan a las personas, se notaría. O sea, estamos en un problema de seguridad ciudadana y que es la preocupación permanente del gobierno. Entonces, las conductas que son graves y que afectan este desarrollo de la sociedad en armonía se enmarcan dentro del ámbito del derecho penal. El derecho penal, como se señala, es un instrumento de control social. Y esto está vinculado ¿con qué? Con los bienes jurídicos. ¿Con qué más se enlaza? Con el delito. ¿Con qué más se enlaza? Con las penas y las garantías que tiene que tener el sujeto durante todo el proceso. Entonces, tenemos que partir de la premisa de que lo que tutela el derecho penal son los bienes jurídicos. Son los bienes jurídicos que son valiosos para la sociedad. Esos bienes jurídicos que son valiosos para la sociedad y establece reglas para tratar el delito. Evidentemente, el delito dentro del derecho penal tiene un contexto por el cual se va a analizar cuáles son sus elementos que lo componen, cómo se configura un delito, y recién cuando ese delito se pueda configurar a raíz de una conducta que ha sido subsumida como tal, recién se podrá establecer sobre la posibilidad de establecer una pena, una medida de seguridad, y esto dentro del ámbito de darle un marco de garantía a la persona que presuntamente ha cometido un delito. ¿Y por qué decimos presuntamente? ¿Qué cosa es presunción? A ver, levanten la mano. ¿Qué es presunción? Es una sospecha. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Presunción qué es? Presunción es una verdad provisional. Por eso se habla siempre, cuando se menciona que se dicta un auto aclaratorio de instrucción, se formaliza una investigación preparatoria, como lo vamos a ver más adelante, se habla siempre de presunciones. ¿Y por qué hablamos de presunciones? Porque estas personas están premunidas de el principio de presunción de inocencia. Ustedes van a ver en los autos apertorios, en los autos de procesamiento o en las formalizaciones de las investigaciones preparatorias, van a dar cuenta que no dicen denuncio como autor. Generalmente, como deben hacer, es denuncio como presunto autor, porque lo demás, a lo largo del proceso, esa persona no será autor hasta que se haya destruido la presunción de inocencia y se le haya dado una pena, y esta pena que se le haya impuesto haya quedado consentida o ejecutoriada, propiamente que no haya sido apelada, o si ha sido apelada, evidentemente que haya sido confirmada. Entonces, llegamos al contexto de que el derecho penal abarca todos estos aspectos, al margen de decir pues que es una rama del derecho público y que regula el marco punitivo del Estado.
Entonces, el derecho penal, dentro de sus elementos, tenemos lo que se refiere a la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. En cuanto a la teoría de la ley penal, se refiere al ámbito espacial, temporal y personal. Espacial para saber dónde se cometió el delito y por lo tanto qué ley se le va a aplicar. Temporal para determinar si hay una ley que resulte más beneficiosa, porque recuerden que el derecho penal se aplica siempre lo más beneficioso. Y finalmente el marco personal de acuerdo al estatus de la persona. Ese es el marco que abarca el derecho penal. Pero si nosotros llegamos a tratar de establecer, bueno, ¿y cómo se regula la conducta? ¿Cómo podemos establecer o configurar los delitos? ¿Quién determina qué es delito y qué no es delito? El marco punitivo del Estado tiene también lo que se conoce como de reguladores del control penal. Y esto está a cargo del primer grupo, y se conoce también como la criminalización primaria, a cargo de los legisladores. Y ellos, sobre determinada conducta, siempre van a tener que ver el marco de legalidad. El marco de legalidad, porque toda conducta que se pueda considerar como delito, antes de declararse como tal, tiene que ser expresamente consignada en el Código Penal o en leyes penales especiales. El principio de bien jurídico real, ¿qué bien es el que se quiere proteger? Por ejemplo, la vida, la salud, el patrimonio, el honor, son los bienes jurídicos tutelados. ¿Qué bien quiero proteger? Y la mínima intervención. El derecho penal lo que busca básicamente es entrar cuando los otros mecanismos de control social no han funcionado. No es ir de frente y tratar de abrir un proceso penal, sino que si existe alguna posibilidad, algún hecho, de regularse bajo otros mecanismos. De no ser así, simple y llanamente se tendrá que manejar dentro del ámbito del control penal. Y el legislador, al normar este delito, tiene que tener este marco de legalidad, bien jurídico real y mínima intervención. Por supuesto, en el lado inverso se puede considerar de otra forma lo siguiente, que ese hecho ya no necesite ser tutelado por el ordenamiento jurídico en materia penal y consecuentemente se va a despenalizar, ¿no? Como ocurrió con el adulterio, que ahora solamente se reclama en la vía civil. El segundo grupo, básicamente, esto es como una referencia breve y rápida, ya corresponde a los jueces, que al momento de aplicar las sanciones van a utilizar determinados principios como humanidad, culpabilidad, jurisdiccionalidad y proporcionalidad de las penas. Evidentemente, por la naturaleza del propio curso dentro del marco de intervención, eso va a ser materia de un análisis mayor al interior del curso de Derecho Penal 1, donde se puedan estudiar definitivamente con más amplitud estos aspectos. ¿Qué cosa es un bien jurídico? Todo aquello que es valioso, son los bienes materiales e inmateriales que son valiosos para el desarrollo de la sociedad y son protegidos por el derecho. El bien jurídico afectado o amenazado constituye el fundamento del jus puniendi. Cuando nosotros hablamos del derecho penal, propiamente estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de las leyes especiales. ¿Y por qué estamos hablando de estos instrumentos jurídicos? Porque precisamente allí están consignadas las conductas que constituyen delitos y las cuales pueden ser sancionadas o pueden ser protegidas. Si de repente ustedes están
conversando con un amigo, un poco acalorados, y le meten una cachetada. Eso podría considerarse como delito, a lo mejor podría considerarse como una broma, a lo mejor de la amistad, o de acuerdo a la naturaleza también, no solamente el ámbito del derecho penal está con el delito, sino también con el marco de las faltas, que tienen una menor intensidad. Pero ¿qué pasa si esa discusión acalorada deriva en que el amigo saque una manopla y le dé un golpe de puño y le fracture toda la cara? ¿Eso también sería una broma? No, sería un delito de lesiones. Y de acuerdo a la naturaleza, ese delito podría ser delito leve, lesiones leves o lesiones graves. Pero para que sea delito, ¿qué debe ocurrir? Tiene que estar expresamente tipificado, expresamente subsumido esa conducta, normada esa conducta en el Código Penal. Fíjese, estamos hablando del Código Penal, porque el Código Penal básicamente regula este marco de lo que significa los delitos, pero con el derecho penal no nos acercamos al delincuente. Con el derecho penal solamente vamos a llegar a establecer si determinada conducta es delictuosa o no, y para poder establecer si esa conducta es delictuosa o no, vamos a tener que entrar al derecho procesal penal, que es precisamente la razón de esta exposición. Como la mayoría de los códigos tienen principios, y uno de los principios que acá se establece es el principio de lesividad, que se cause un daño o exista una amenaza. Por eso se señala ahí la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicamente tutelados por la ley. Y se repite, los bienes jurídicos expresan condiciones necesarias de realización del ser humano. Esto es valores que la sociedad ha asumido como valiosos para su sistema de convivencia, vida, honor e intimidad. Y el contenido de los bienes jurídicos es específicamente para determinar qué cosa es lo que se puede considerar como delito. Por ejemplo, si dan una ley que en el aeropuerto dice hay una bomba en el avión de LAN que va a salir para Nueva York, ¿eso podría ser un delito? Sí, podría ser un delito. Podría ser un delito si está normado. En Estados Unidos lo es. Ahí no puede uno hacer bromas de esa naturaleza. Y menos aún después del 11 de septiembre, ¿no?, del año 2000. Entonces, estos aspectos son importantes que se comience a comprender la verdadera dimensión del derecho penal, que es el mecanismo preventivo de control social para que no se cometan delitos, o en todo caso sancionador cuando esto haya ocurrido, y finalmente resocializador con la pena. Por lo menos eso es lo que dice el Código, que se busque resocializar dentro del contexto en que una persona ha cometido el delito, y la sociedad tiene que darle pues la oportunidad de poder mejorar su desarrollo personal o familiar, porque el hecho de ingresar a una persona a un penal no significa que con eso solucionamos el problema. El problema va a ser si esa persona dentro del penal internaliza su conducta y después de que salga puede salir con el ánimo de ser un ciudadano de bien. Y por supuesto eso en beneficio no solamente de él, sino de la propia familia. Este contexto del principio de bien jurídico es importante porque básicamente se van a establecer qué cosa es lo que se protege, qué cosa es lo que se tutela, y eso es algo muy significativo al momento que se va a establecer el proceso penal que se está siguiendo. Y un aspecto importante va a ser cuál es el bien jurídico protegido. Inclusive los delitos van cambiando con el tiempo.
Y fíjense, en el derecho penal no solamente se aplica el principio de legalidad, sino también el principio de taxatividad. Eso implica que la conducta debe ser muy precisa, muy precisa. Yo recuerdo mucho al profesor Hurtado Pozo cuando daba un ejemplo hace años donde decía que en Chile hace muchos años pasó que una señora, cuando estaba dando a luz, salió la piernita de su hijo y le cortó la pierna y se murió. Le hicieron un proceso penal, pero desgraciadamente vieron que el Código Penal establecía como delito de esa naturaleza, decía el que antes o después del parto, y eso no había sido ni antes ni después, había sido durante. Se dan cuenta de la parte vital. Por eso las normas tienen que ser específicamente muy precisas. Hay aspectos, y conforme va evolucionando nuestra sociedad, conforme el derecho va tratando de mejorar la sociedad, conforme se va desarrollando el marco tecnológico. Fíjense, otro ejemplo interesante, y también hechos reales, ¿no? Había un pasajero en Estados Unidos hace varios años que paraba reclamando su pérdida de equipaje, y él iba a un aeropuerto, chequeaba su maleta, se desplazaba a otra ciudad y llegaba a la otra ciudad y decía: señor, me faltan 50 kilos de mi maleta. Pagaba el sobrepeso, 40 kilos, y evidentemente verificaban: sí, pues aquí está su peso, que se chequeó con 80 kilos y está regresando con 30, y de acuerdo a los convenios internacionales, negociación, le pagaban por lo que le decían pérdida de equipaje. Y comenzaron a hacerle un seguimiento casi como 3 años, porque él no viajaba todos los días, pero viajaba con cierta frecuencia, hasta que un investigador muy acucioso, ¿qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo? Buscaron la forma de tomarle como una radiografía cuando recién chequeaba la maleta. ¿Y qué se imaginan que tenía dentro de la maleta? Hielo seco. Hielo seco. Entonces simplemente se evaporaba. Y eso era real. Decía: chequeé 80, llevo con 30. ¿Qué pasa? Pero está engañado puesto. No, pues me sacaron ropa y después me volvieron a sacar la maleta. Entonces, ustedes se van percatando que este tema del delito también tiene que ver con la forma de las personas, cómo se agencian, ¿no? La forma de las personas, cómo comienzan a crear nuevos aspectos. Un delito que está muy de moda ahora, ¿cuál es? El delito de lavado de activos, ¿no? Es un delito no solamente nacional, es un delito de ribete internacional que data de los años 1920, la época de Al Capone, cuando estaba ahí la venta ilegal de licor, la prostitución y todo ello, y ganaban tal cantidad de dinero que decían: bueno, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo podemos hacer que este dinero pues lo podamos usar de manera legítima? Y a su contador Mayer Lasky se le ocurrió: bueno, vamos a implementar tintorerías, pues, ¿no? Por los orientales, ellos hacían las tintorerías, y consecuentemente ahí en sus libros contables registraban como si viniera la gente a lavar, a hacer el teñido. Por eso le dicen el famoso lavado, ¿no? De ahí viene el nombre, de lavado de activos. Pero ese es un marco evidentemente histórico, real, pero que eso implica el marco de ingenio. El artículo 11 de nuestro Código Penal dice: los delitos y faltas, ¿no?, las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. En otras palabras, no entra una definición dogmática, eso ya se encarga, ¿no? Eso se encarga evidentemente de la jurisprudencia, de la doctrina. El delito, y el delito, ¿cómo está estructurado para considerar que sea un delito? Se consideran
tres elementos que en esencia son cuatro, algunos consideran que son cinco. Primero es una acción humana, puede ser una acción u omisión. Una acción humana, cuando nosotros hablamos de acción humana, estamos hablando de una acción voluntaria, que tenga el ánimo de alcanzar un objetivo con mi acción. Yo tengo un revólver, existe por ahí una persona que existe bastante en cono, y en la primera oportunidad que de repente sé que va caminando siempre en lugares muy solitarios, va a la persona, le dispara y lo mata. Eso es una acción humana, una acción voluntaria, ¿no? Es una acción. La omisión es simplemente la ausencia de acción, pero que causa un daño. Normalmente el delito más considerado acá es el delito de omisión de asistencia familiar, ¿no? Donde la persona básicamente no cumple con el mandato del juzgador y el delito se configura apenas vence el plazo. Le dan una liquidación, le dice: señor, usted tiene 5 días para que pague esta liquidación. Luego de haberse pasado la gran vida en la vía civil, contestando, buscando nulidades, apelaciones y todo, llega a ser denunciado en la vía penal, se pasan copias al Ministerio Público y esta persona sigue pues haciendo caso omiso hasta que a las finales es procesado y es básicamente condenado por este delito. Y es más, y esto es una parte real de lo que ocurre y ha ocurrido con mayor intensidad, le ponen una pena y le dicen y le dan reglas de conducta: usted tiene que pagar esto en determinado plazo, usted tiene que pagar lo que debía, si no, se le revoca esta pena suspendida y se hace efectiva como pena en cárcel, Sin embargo, la persona que hace igualito no hace caso, le revoca. ¿Qué ocurría antes? Fíjese, hasta hace poco, ¿qué ocurría? Una persona no había pagado en la vía civil, lo denunciaban en la vía penal, le ponía la sentencia, le ponía regla de conducta, no pagaba, el fiscal pedía que se le perciba. El Tribunal Constitucional dijo que el artículo 59 del Código Penal se puede aplicar cualquier alternativa, ¿no? Que era primero que lo amonesten, ¿no? Que lo requieran, o simplemente que se le revoque. Le revocaba. Y esta persona se enteraba que le habían revocado y estaba debiendo por 15.000 soles. Estaba esa persona en libertad. Y como por arte de magia aparecen los 15.000 soles y lo consignan en el juzgado. Y el juez revoca y le da la libertad de nuevo. Peor era cuando estaba en cárcel, ocurría lo mismo. Pero la Corte Suprema dijo: un momentito, señores, no hay revocatoria de revocatoria. Esto no es un juego. Recuerden el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las resoluciones judiciales deben cumplirse en sus propios términos, bajo responsabilidad civil, penal o judicial. ¿Por qué hablamos de acción típica? Hablamos de tipicidad. ¿Qué significa de tipicidad? Que una conducta determinada, si es que se adecúa a lo que está establecido en el Código Penal, ¿no? El delito de homicidio, el que mate a otro, será sujeto a una pena no menor de 6 ni mayor de 20 homicidios simples. Entonces, si ocurre un marco de esta naturaleza, donde se atribuye presuntamente a una persona la comisión de este delito en relación a otro, va a ser lo primero que se va a tener que analizar, porque se van a tener que analizar estas etapas previas para considerar que hay un delito, hay una acción voluntaria. Tipicidad sí se adecúa. El marco de tipicidad es otro de los elementos del delito.
Y estos básicamente están considerados en el artículo 20 del Código Penal. Esto implica que hay determinadas conductas por las cuales no resulta punible por razones de inimputabilidad. Y evidentemente está consignado en el artículo 20. ¿Quién tiene el Código Penal? Ya, el artículo 20, por favor. Inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal 1. Que por anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia o construye alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter del impulso de su acto o para determinarse según esta comprensión. 2. El menor de 18 años. 3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se incluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios en que se disponga para la defensa. C. Falta de provocación suficiente en quien hace la defensa. 4. El que ante un peligro actual e insuperable de otro modo que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro, de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos: a. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado. Habla un poquito más fuerte. Escuchen, que al final le voy a hacer una pregunta. Al final le voy a dar un caso rápido para que ustedes lo respondan. B. Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. 5. El que ante un peligro actual y no evitable de otro modo que signifique que una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. No procede esta excepción si a la gente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias, especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. 6. El que obra por una fuerza física irresistible, proveniente de un tercero o de la naturaleza. 7. El que obra con peligro por medio insuperable de un mal igual o mayor. 8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. Y 10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. 11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. Gracias. Fíjense, una banda de 5 personas se van a asaltar un tren y conforme está avanzando el tren ya en zonas rurales, precisamente a consecuencia de un tren con pasajeros, a consecuencia de esta acción que ellos están realizando, el tren se descarrila. Pero uno de los ladrones, igual que uno de los pasajeros, antes de que se desbarranque el tren, porque estaban pasando por un puente y prácticamente caía al vacío, logra saltar y se coge de un cable, tanto el pasajero como el asaltante. Entonces se percatan que ese cable no daba para las 2 personas. Solamente una persona, si quería seguir viva, tenía que seguir prendida y la otra tenía que salir, pues. Y comienzan los dos a batallar
y se cae el pasajero y se salva el delincuente. Porque si eso no ocurría, simplemente los dos se caían y los dos se morían. Este delincuente o esta persona que quería saltar ¿cometió un delito o es exento por las circunstancias que se dieron? ¿Ah? A ver, ¿es exento? A ver, ¿quién dice que es exento? Expliquen, porque puede ser que sea así la correcta, pero expliquen, recuerden que el derecho todo se tiene que fundamentar. Cometió un delito. Cometió el delito, ya él considera que cometió el delito. Lo demás, ¿qué? Por las circunstancias que rodearon el hecho. ¿Alguien más? Es exento esa persona de haber cometido un delito porque en una circunstancia así uno de los dos tiene que salvarse. Esa para mí es su beneficio. Correcto. A ver, una dama para cerrar el circuito. ¿O se quedan? ¿Alguien? ¿Alguna dama? ¿Nadie? A ver, ¿cuál es su opinión? Sí, pero la pregunta es, ¿considera que cometió un delito o está exento? Bueno, es un poco complicado. A ver. Son dos situaciones diferentes. Bien. La primera cometió el delito y la segunda está exento por las circunstancias. Correcto. Ya. ¿Usted por qué considera que no se cometió el delito? Se cometió el delito porque provocó la caída prematura. O sea, lo provocó con la finalidad de salvarse a sí mismo. ¿Pueden leer nuevamente el inciso 5, por favor, del segundo párrafo? Presten atención. No procede esta excepción si a la gente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias, especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. ¿Siguen pensando lo mismo? Ha cometido el delito de homicidio simple, pues. Evidentemente, ¿qué causó esa situación? Por eso es importante, fíjense, que ustedes lean y sigan leyendo. Esa es la carrera que ustedes han elegido. Confucio dijo, estudiar y no reflexionar es inútil. Reflexionar y no estudiar es peligroso. Entonces, cualquier análisis sobre estos casos son importantes. Y ustedes ya se van a percatar por qué se hace tanto cuestionamientos a estos hechos. Evidentemente que en este caso el fiscal seguramente podrá decir mi teoría es homicidio simple y la defensa podrá decir no es exento, pero la diferencia sustantiva es que existe una norma expresa que le quita ese derecho a quien causa esas circunstancias. Esa es la parte importante. Finalmente, la culpabilidad. Algunos le adicionan la punibilidad, que evidentemente es el hecho que se cumplan todos estos elementos, ¿no? Cuando una persona, el código, siguiendo a Roxin, habla de responsabilidad penal. Es una persona, evidentemente, que esté en capacidad de poder entender el carácter delictuoso de lo que ha cometido. El caso más típico, en los juicios se buscan que estas personas sean declaradas inimputables normalmente por razones de trastornos mentales o de otra naturaleza. En otras palabras, solamente se puede perjugar a personas que he conocido este marco delictivo en integridad. En conclusión, para establecer si existe o no un delito, tiene que cumplirse con estas categorías: acción, omisión, tipicidad, antijulicidad y culpabilidad. Ahora, el derecho penal, como dijimos hace unos momentos, toca al delincuente, no. Requiere de
procesal penal. Es la actividad procesal destinada a la aplicación de la ley penal. Y acá se busca garantizar el ejercicio legítimo del ius puniendi. O sea, no se trata de que cometió un delito y por ese hecho de que cometió un delito hay que sancionarlo. No, se va a tener que hacer un marco de un proceso con todas las garantías que se han establecido. Y en ese proceso va a haber el marco de cuestionamiento donde nos vamos a encontrar que no solamente está el fiscal, sino también está el abogado defensor. ¿Y qué van a hacer los abogados defensores? Van a empezar a hacer todos los cuestionamientos habidos y por haber, siempre y cuando pueda tener un marco asidero. Recuerden que el derecho, la principal problemática del derecho, ¿cuál es? A ver, ustedes, ¿quién me puede decir cuál es la principal problemática del derecho? En términos generales, no es una pregunta rebuscada, es muy simple. La problemática del derecho es la interpretación, porque no interpretamos a veces igual. A veces el fiscal puede decir, para mí esto es robo, la defensa puede decir, para mí esto es intento de violación, para mí es acto contra el pudor. Pero todo va a ver no solamente cómo lo interprete, sino también tengo que sustentarlo. No se trata que yo lo diga y per se ya es, tengo que sustentarlo. Entonces, como dice, la finalidad principal es garantizar el ejercicio legítimo del ius puniendi por parte del Estado, en tanto se preserven los derechos fundamentales de todas las personas inmersas en el proceso penal. Y esa es una de las definiciones que hace en tus últimos libros el procesalista, el doctor Arsenio Oreguarte. Pero nosotros nos vamos a encontrar con algo singular en nuestra legislación procesal, que no solamente tenemos un código procesal, tenemos tres. Tenemos el Código de Procedimientos Penales, que data del año 40, el Decreto Legislativo 638 del año 91, que tiene algunos artículos vigentes, y el Decreto Legislativo 957, que hasta ahora se le conoce rápidamente como el nuevo Código Procesal Penal. Y esto se refiere al sistema procesal básicamente de audiencias, y se ha dado pues una reforma dentro de Latinoamérica, y uno de los principales aspectos que se consideró quizás era ver los mecanismos que a veces se observaban pues por la televisión, donde en el sistema norteamericano los juicios eran rápidos, se solucionaban con bastante celeridad, pero dos de los aspectos sustantivos que nosotros nos percatábamos era primero el sistema de jurado, que es un sistema de elevado costo, porque esos jurados que son elegidos por las partes tienen que estar ahí y se les paga todo el tiempo que sea necesario hasta que emitan su fallo final. Hay una serie que le están pasando, creo que por ahí también la venden y les recomiendo que la vean, se llama The People versus O.J. Simpson, que viene a ser The People, el Estado del Pueblo. O.J. Simpson fue un jugador de fútbol norteamericano, muy conocido, famoso, y también actor de cine, y se le imputó haber matado a su esposa con un acompañante, y ese proceso duró cerca de 10 meses y lo pasaban casi interdiario por la televisión. Tuvo a Estados Unidos y a gran parte pues, de diversos países con mucha atención, pero vale la pena que lo vean porque este es el sistema garantista puro. El sistema garantista puro, y otro de los aspectos que también ustedes se percatan que este marco del sistema norteamericano, uno de los problemas que tienen es que normalmente son marcos coloquiales, entendibles sobre delitos, pero no entran a marcos técnicos, ¿no? La acusan a una persona de determinado delito, pero no entran ustedes, nunca van a ver que están debatiendo una excepción, que están cuestionando tipicidad ni nada de ello. Y es otro de los aspectos por los cuales no fue posible implementarse en América Latina, empezando por México, este sistema de esta naturaleza.
porque evidentemente las personas que eligen como jurado no son abogados, pueden ser cualquier ciudadano que es elegido aleatoriamente. Este nuevo Código Procesal Penal nos llevaría, el decreto legislativo 957, propiamente nos está llevando a cambiar de mecanismo, porque se parta de un sistema inquisitivo, escrito, reservado, a un sistema oral, a un sistema publicista, a un sistema de contradicción y un sistema que implica que aquí se han puesto en el mismo nivel tanto al fiscal dentro del vértice como el abogado defensor frente al juez que tiene que decidir. Y esto implica que aquellos abogados que se dediquen al derecho penal cada vez no solamente tienen que estudiar, sino estar revisando los constantes fallos que se dan, sino también tienen que mejorar su oratoria, porque surge la gran pregunta: ¿ustedes escriben mejor o hablan mejor? A ver, ¿usted escribe mejor o habla mejor? Escribe mejor. ¿Usted? ¿Ah? ¿Escribe o habla? Escribe. ¿Por qué? ¿Por qué escribe mejor? Tiene la posibilidad, puede corregir. ¿No es cierto? Esa es la posibilidad. Esa es la diferencia del cine con el teatro. ¿Por qué puedo hacer un mejor cine? Porque puedo cambiar las escenas a cada rato, pero en el teatro no puedo tener fallas. Es igual. Entonces, esa forma que ustedes tienen para escribir es esa forma que tienen que darla a la hora al interior de este proceso. Este es un proceso, básicamente este nuevo proceso, donde se parte del principio acusatorio, donde hay una separación de roles, a diferencia del sistema inquisitivo, donde había un juez que investigaba y sentenciaba. Ahora no. El único que puede hacer esta labor de titular de la acción penal, excepto la querella, es el fiscal. Y actualmente este modelo tiene 3 etapas, pero previamente tenemos que percatarnos que en primer lugar se le llama juzgado de la investigación preparatoria. A mi criterio debería ser como debería ser, juzgado de juez de garantías, ¿no? Como es en Chile, como es en Colombia, pero no sé por qué le llaman juez de investigación preparatoria. Después lo investiga. Quien investiga en esta primera fase, ¿quién es? El fiscal. La fiscalía es, pero sin embargo interviene después en la investigación preliminar, dicta medidas cautelares a solicitud del Ministerio Público, dirige la etapa intermedia y ejecuta las sentencias. En otras palabras, existe ahora un filtro para el desarrollo del proceso, y lo que se habla también dentro de este contexto es que no haya un marco de contaminación, porque hay el juez de la investigación preparatoria, hay una fase donde se va a investigar todo lo concerniente al delito y se pueden dictar medidas cautelares que propiamente se le conoce como medidas de coerción de naturaleza personal o de naturaleza patrimonial. Y una de las medidas más conocidas es la medida de prisión preventiva. La medida de prisión preventiva. Y esta medida de prisión preventiva se debate. Aquí ya viene el marco de argumentación, aquí ya viene el marco probatorio, el marco de sustentación. ¿De qué se trata el caso? ¿Por qué debo darle la medida de prisión preventiva que pide el fiscal o por qué debo negarla? Y esto se parte de los requisitos que están establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Que existan fundados y graves elementos de convicción que vinculen a esta persona con el delito que se le imputa, que la prononcia y la pena sea superior a 4 años y que exista el peligro procesal. Sin embargo, ustedes se van a percatar que a veces el marco legislativo no utiliza de lo más preciso los términos, porque si uno habla y dice que existan fundados y graves elementos, ya no tengo indicios, pues ya tengo pruebas, ¿no? Ya tengo fundados y graves elementos. Este señor
no es un presunto, para mí es culpable. Sin embargo, no, con buen criterio, la Corte Suprema ha señalado que acá se debe entender como que existan altas probabilidades de que esta persona pueda haber cometido el delito, y la medida de prisión preventiva se solicita con el ánimo de garantizar su presencia, ¿no? Su presencia en el juicio. El juez de juzgamiento, existen jueces unipersonales o jueces colegiados, propiamente un solo juez o un colegiado que son 3 jueces. Un tejado que son 3 jueces, la diferencia es cuando el extremo mínimo de la pena sea mayor a 6 años, recién ahí entran los juzgados colegiados. Pero estos juzgados colegiados son jueces de primera instancia, lo que se conoce como primera instancia, jueces especializados. Y ahí viene la sala penales superiores, que se conoce como sala de apelaciones y que está conformada por 3 jueces superiores, y finalmente la sala penal de la Corte Suprema, que para este efecto también conoce recurso de casación, y la sala penal de la Corte Suprema está integrada por 5 magistrados. Estos aspectos resultan sumamente valiosos, conocer cuál es el sistema en cómo se maneja Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo acusatorio adversarial, nos estamos refiriendo a que existe una distribución de roles: el fiscal, la acción penal, denuncia, acusación, investigación, carga de la prueba, el defensor se opone a la pretensión fiscal, el juez decide el fondo de la controversia. Cuando se pone que el defensor se opone a la pretensión fiscal, no lo decimos de una manera categórica, excluyente, no, porque existe también el derecho penal premial. Porque ¿qué pasa si el defensor toma conocimiento porque esta persona es responsable? ¿Le conviene aceptar los cargos o seguir negando? Porque ahora el código da una serie de beneficios, ¿no? Lo que se conoce como terminación anticipada o conclusión anticipada, que es parte del derecho penal premial. Ese es el marco, pero normalmente en un caso donde existe pues controversia, donde el defensor seguramente considera que su patrocinado no es culpable, se pueda oponerse a la pretensión. Se le llama adversarial porque la investigación y el juzgamiento se realizan bajo el principio de contradicción, manifestándose en los diversos actos procesales, y la parte debe de elaborar su teoría del caso. Y esto resulta sumamente gravitante en el marco del derecho procesal, en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Fíjense, el derecho penal, ustedes tienen que conocerlo, tienen que tratar de practicarlo, sea en los estudios jurídicos, en las empresas, instituciones, organizaciones donde puedan hacerlo, porque el derecho penal sumamente igual que básicamente es conocer acá la parte operativa del derecho procesal. Esa es la parte operativa. Y si nosotros hablamos del derecho penal, vamos a estar hablando de que todavía sigue rigiendo en Lima muchos casos que se siguen llevando bajo el Código de Procedimientos Penales, que tiene otro marco bajo el sistema inquisitivo. Inclusive, como ustedes conocen, hay salas liquidadoras que todavía están funcionando porque estos casos no han concluido. Pero mayormente dentro de los 33 distritos judiciales de Perú,
está rigiendo este Código Procesal Penal, este nuevo Código Procesal Penal. En Lima rige básicamente para el sistema anticorrupción, bajo el sistema anticorrupción para los delitos contra la administración pública o delitos de infracción de deber. Y en este caso en particular, acá las audiencias tienen como marco singular, primero, que todas son grabadas, también pueden ser filmadas, y toda la actividad que se realiza es grabada. Y cabe la posibilidad, inclusive, de que luego de que se haya llevado a cabo la audiencia, esta audiencia concluya con una resolución que puede ser inclusive la propia sentencia, y esa sentencia queda grabada. Es el abogado se puede pedir inclusive la grabación, o los autos inclusive pueden terminar solamente grabados, y solamente existe la obligación en el caso de transcribirlas si que estos autos son apelados. Entonces, en esta parte del proceso penal que se lleva a cabo bajo el decreto legislativo 957, existen estas tres fases. La investigación preparatoria, que incluye la investigación preliminar, está a cargo del fiscal y auxilio de la Policía Nacional. La fase intermedia es cuando recién ingresa el juez, donde se hace una serie de filtros en relación, se pueden deducir excepciones, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, ofrecer medios probatorios, es todo un filtro. Por supuesto que eso es materia, pues, evidentemente, un desarrollo mayor. Y el juzgamiento cuando va a cargo de los jueces unipersonales. Pero ¿cuál es la parte singular? Lo que se parte de la premisa es que los jueces de juzgamiento sea diferente al juez anterior, no sea el mismo juez. ¿Por qué motivo? Porque se busca, ¿no?, la idea que se parte que no haya contaminación, que el juez reciba el caso y recién va a verlo luego que se ha señalado la fecha para el inicio del juicio oral, y en ese momento se va a ver. Y ocurre lo mismo a nivel de la sala, que en ese momento se vea. Evidentemente a veces en la práctica no es tan sencillo llevarlo a cabo, pero mayormente hay una vocación de que eso ocurra así. El juez de juzgamiento a cargo de los jueces unipersonales colectivos en un juicio oral, público y contradictorio. Y esto implica que existe un gran avance en relación a este marco, en este juicio donde se ha hecho un marco de entrar a que tenga una mayor injerencia del derecho constitucional, y eso se refleja inclusive en el artículo 150 del Código Procesal Penal referente a las nulidades, y particularmente cuando se ha ocurrido una vulneración al debido proceso, ¿no? Y dentro de los elementos del debido proceso podemos encontrar, pues, el derecho de defensa, a la motivación de las resoluciones judiciales. Cuando una persona recibe una sentencia, supongamos que pueda ser, pues, una sentencia para ingresar a un penal, si estuviera fuera, si estuviera con comparecencia, que sigue en el penal, se sigue juzgando bajo prisión preventiva, pero esa sentencia tiene que estar justificada. A mí tiene que decirme el juez por qué me condena, con qué pruebas me condena, para que yo tenga la posibilidad de la pluralidad de instancias de recurrir y apelar esa resolución con el ánimo, si considero que no me lo están justificando debidamente, la instancia superior pueda revocarlo. Cuando se empieza este juicio, uno de los elementos significativos es lo que se conoce como la teoría del caso. Entonces, la teoría del caso. Esto implica que cuando
el juicio va a comenzar. Las partes intervinientes, que principalmente son el fiscal, que tiene a cargo la prueba, y el abogado defensor. Entonces el fiscal tiene que explicar qué cosa es, él considera, por ejemplo, qué delito se puede, a ver, qué hecho ha ocurrido, a qué persona se le está imputando, y él, a través de su teoría del caso, va a decir por qué considera que esa persona es culpable y debe ser sancionada. Mientras que la defensa puede dar otra visión de los hechos. Puede decir por qué su patrocinado, si bien es enjuiciado, él no es responsable. O en todo caso, puede existir una causa de justificación. Es como decir, el delito puede decir, el fiscal, yo acuso a Juan Pérez por el delito de homicidio, porque el día domingo 24 de marzo del año 2005 disparó a Pedro López y lo mató, y consecuentemente ha cometido el delito de homicidio simple. Y puede decir que existe un testigo que vio el hecho, que existe la posibilidad de el peritaje que se han hecho sobre el arma y también la necropsia de la persona que falleció. Pero la defensa puede decir un momentito, sí, mi patrocinado ese día estuvo en el lugar de los hechos, estuvo con la persona, estuvo con el occiso, pero por ahí han encontrado otra arma, y esa otra arma es que el occiso precisamente quiso dispararme a mi patrocinado, y al percatarse que hay otra arma, él se defendió, y por lo tanto él considera que es legítima defensa, una causal de excepción que está en el artículo 20. Y eso es lo que van a desarrollar. Por eso dice, una visión estratégica de los hechos que las partes procesales presentan al jugador para que éste asuma su posición. Por supuesto, esto que se le presenta al juez o al colegiado, a los tres jueces, esto que se le presenta, simplemente lo que se va a buscar es persuadir de que lo que ellos están sosteniendo puedan transmitírselo a esas personas que van a resolver. Pero esta propuesta no solamente se da con palabras, sino esto tiene que cumplir estos elementos para la teoría del caso. La teoría de los hechos o marco fáctico tiene que explicarlo debidamente, la teoría jurídica o teoría del derecho, aplicarlo al caso, y la base probatoria. Y acá precisamente es donde resulta gravitante el conocimiento de la teoría del delito. Uno tiene que conocer perfectamente pues la teoría del delito. Es ahí donde va a ser los cuestionamientos respectivos. Pueden cuestionar la tipicidad, pueden cuestionar la antijuricidad, inclusive puede invocar la no culpabilidad por razones de inimputabilidad. Eso es necesario que se conozcan bien. Por supuesto que hay teorías que se tienen que estudiar vinculadas a cómo se va a evolucionar el delito, desde el causalismo, el normativismo, el finalismo, que es la teoría que principalmente rige en nuestro país, y por supuesto con el funcionalismo que también se viene aplicando de Roxin y de Jacob, que tienen otra manera de ver el delito y que son teorías de mayor extensión. Pero es importante que haya un desarrollo y marco fáctico. Ustedes, como futuros abogados, cuando quieran decir algo, sobre todo por escrito o verbal, tienen que ser puntuales, no partir de la premisa de que debo presumir que los magistrados me han entendido. Yo tengo que decirlo, nada cuenta. Y esa es una serie de problemas que hasta en las relaciones personales simplemente se causan problemas, ¿no? Yo presumí, yo asumí, yo creí, y ahí vienen los problemas. Acá no se trata de eso. Acá se trata de que el marco fáctico se dé. La teoría jurídica también. Si yo considero que es el delito de, digamos, uno de los delitos que a veces
colisiona con la frontera civil es el delito de, a veces, la apropiación ilícita. Porque todos los casos que se presentan, no crean que están en el código, ustedes lo leen y ya está. A veces hay muchos casos fronterizos, que no se sabe si es un caso que corresponde ser sancionado en la vía penal o es un caso civil. Y uno de los casos, por ejemplo, el decreto legislativo 1196, ese decreto legislativo que modificó el artículo 77 y produjo el artículo 77A al Código de Procedimientos Penales, es un artículo que hace referencia básicamente a los casos cuando se formula una denuncia fiscal y se puede declarar no al lugar en los siguientes casos: cuando el hecho no se ha cometido, cuando el hecho no es típico, cuando existen causas de prescripción, cuando no existe la posibilidad de que se puedan incorporar nuevos medios de prueba y por lo tanto se declara el no al lugar. Pero aquí yo observo que hay una preocupación y que inclusive esto lo declara la propia Corte Suprema. A veces se parte de la premisa en vía jurisdiccional que si se imputa la comisión de un delito, pero uno revisa el hecho que se le imputa y mira la fecha en relación al delito, y si ha pasado el tiempo que la ley exige, simplemente declara la prescripción de la acción penal y ahí terminó. Pero ¿eso es lo más favorable para la persona involucrada? Eso no es lo más favorable para la persona involucrada. ¿Qué pasa si ese hecho no es típico? A una persona, a Juan Pérez, lo acusan por el delito de actos contra el pudor, pero de repente invocan la prescripción. ¿Ustedes como abogados considerarían que está bien? ¿O ustedes buscarían que esa persona sea absuelta por falta de tipicidad? Es ahí donde ya se va a ver el tema de los abogados para que sigan en esa ruta, porque una persona va a ser muy difícil decir, bueno, a mí me declararon inocente de ese delito, ¿no?, contra la libertad sexual. Es diferente decir, ¿y tú cómo te fue? No, bueno, fue el delito. ¿Cómo queda? La duda. En otras palabras, estos temas implican que el derecho tiene que estudiarse constantemente, el derecho tiene que analizarse, el derecho tiene, como dice Manuel Atencia, el derecho tiene que argumentarse. Acá en el derecho penal es un tema bastante sensible y sobre todo cuando está de por medio, a veces muchos bienes jurídicos tutelados y particularmente la libertad de la persona. Considero que la única manera de poder llevar adecuadamente un caso penal en el rol que le corresponda tiene que ser conocer definitivamente la teoría del delito. Evidentemente también hay marcos cuando una persona puede, dentro del derecho criminal, se tiene que considerar la teoría de la pena, que existen pues una serie de teorías al respecto que se aplican y que el tiempo no da para ampliar más, ¿no?, dentro de la prevención general, la prevención negativa, la prevención positiva. Sin embargo, el derecho penal está íntimamente vinculado al derecho procesal penal para materializarlo. El derecho procesal penal actualmente, dentro del nuevo modelo del sistema acusatorio empresarial, el decreto legislativo 957, esto está vinculado inicialmente con la teoría del caso, que tiene todo un desarrollo que empieza con los alegatos de clausura y con los alegatos de apertura y termina con los alegatos de clausura. Y evidentemente algo muy sustantivo para todo esto va a ser base probatoria. Sin base probatoria, simplemente no se va a poder lograr un marco de imputación adecuado. Pero recuerden que no solamente hay pruebas directas, hay también pruebas circunstanciales, como le llaman a los norteamericanos, o prueba indiciaria. Espero que con esto puedan haber tenido una base
que le permita pues introducirse de una manera más adecuada al estudio del derecho penal y en su momento del derecho procesal penal. Muchas gracias.